Un simple ticket de anticongelante. El rastro de sangre que nadie vio venir. Todos hablan de los gritos, pero nadie menciona el silencio del cobertizo. Ed Gein no buscaba víctimas. Buscaba repuestos. ¿De qué está hecha tu silla? ¿De quién es la cara que cuelga en su pared? No cierres los ojos, porque lo que Ed guardaba bajo la piel te está buscando a ti. El horror no se crea, se hereda. Son las 3 de la mañana. El silencio en el estudio es absoluto. Afuera solo queda el frío, ese frío que se mete en los huesos y no te suelta, como el invierno de 1957 en Plainfield, Wisconsin. Un lugar de campos muertos, nieve sucia y secretos enterrados bajo el hielo. Frank Warden entró en la ferretería de su madre. No había nadie. Bernice no estaba tras el mostrador. Solo había un rastro de sangre en el suelo de madera, roja fresca, y un papel, un pequeño recibo olvidado sobre el mostrador. Marcaba las 8:30 de la mañana. Ese mismo día, el producto, medio galón de anticongelante. El cliente, Ed Gein. La policía llegó a la granja de los Gein al anochecer. La casa era una mancha negra en mitad de la nada. No había luces encendidas. Solo el viento golpeando las ventanas rotas. Entraron con las linternas en alto. El olor les golpeó primero. Un olor dulce, podrido, pesado. El haz de luz recorrió la cocina. Había una silla junto a la mesa. El tapizado no era tela, era piel. Piel con poros. Piel que alguna vez tuvo nombre. Sobre la mesa, unos cuencos eran la parte superior de cráneos humanos, pulidos, usados para cenar. Siguieron avanzando hacia el cobertizo. Hacía más frío allí dentro. Las linternas temblaban en las manos de los agentes. Algo colgaba del techo, parecía un animal cazado. Un ciervo abierto en canal. Pero no tenía pezuñas, tenía manos. Era Bernice, la mujer de la ferretería. Estaba colgada de los tobillos, sin cabeza. Ed Gein estaba tranquilo cuando lo detuvieron. Había comprado ese anticongelante por la mañana. Lo anotó en el libro de ventas con su propia mano. Fue su único error, un rastro de papel en un mundo de carne muerta. En su habitación, las cajas estaban llenas, narices de mujer, labios colgados de un hilo, un cinturón hecho de pezones humanos. Él no era un fantasma, no era un monstruo de película. Era un vecino, un hombre pequeño que ayudaba a los demás, que cuidaba su granja en silencio, mientras desenterraba cadáveres para hacerse vestidos, mientras convertía a los muertos en muebles de salón. La nieve sigue cayendo en Plainfield. El recibo sigue ahí guardado en un archivo frío. 8:30 de la mañana. Anticongelante. Y el sonido de una sierra en la noche. Las linternas cortaban la oscuridad como cuchillos desafilados, revelando verdades que ningún hombre debería cargar en su memoria. El sheriff Slade sintió que el estómago se le subía a la garganta cuando el haz de luz iluminó la pared del pasillo. Allí, colgadas con una precisión geométrica, estaban las caras. Eran máscaras de piel humana, curtidas con una habilidad espantosa, conservando todavía los labios, las cejas y el rastro de una última expresión de terror congelada en el tiempo. Había 9 de ellas, 9 rostros que observaban a los intrusos con cuencas vacías, vigilando el santuario de la locura. A medida que avanzaban, el crujido de las tablas del suelo sonaba como huesos rompiéndose bajo sus botas. Llegaron a una puerta que permanecía cerrada con llave, a diferencia del resto de la casa, que era un caos de basura, excrementos y restos anatómicos. Al derribarla, el aire cambió. No había olor a podrido allí. El aire era seco, cargado de polvo y de una devoción enfermiza. Era el dormitorio de Augusta, la madre de Ed. Todo estaba impecable, la cama hecha con una pulcritud militar, la Biblia sobre la mesa de noche,
Las cortinas blancas, ajenas a la carnicería que se extendía al otro lado del umbral. Ed había sellado esa habitación tras la muerte de su madre, convirtiéndola en un mausoleo congelado en el tiempo. Mientras él dormía entre miembros cercenados y cenaba en cuencos de hueso, el recuerdo de la mujer que lo había quebrado seguía intacto, reinando sobre la podredumbre. En el sótano, los agentes encontraron una caja de cartón desgastada. Dentro, envuelta en papel de seda, estaba la respuesta a las desapariciones que habían atormentado al condado durante años. No eran solo restos de tumbas profanadas. Había trofeos de carne fresca. El sheriff sacó un objeto que, a primera vista, parecía un guante de trabajo. Al acercar la luz, retrocedió con un grito ahogado. No era cuero de animal. Era la piel de una mano humana, cuidadosamente extraída, lista para ser vestida como una segunda piel. Ed Gein, sentado en la sala de interrogatorios de la comisaría local, no mostraba remordimiento. Su voz era un susurro agudo, casi infantil. Pidió una tarta de manzana y queso. Hablaba del clima, de la cosecha fallida y de cómo la luna llena le provocaba una presión insoportable en la base del cráneo. Cuando le preguntaron por Bernice Warden, Ed sonrió levemente, una mueca tímida que no llegaba a sus ojos claros. Solo quería ver cómo encajaba, dijo, mientras jugueteaba con sus dedos cortos y callosos. Afuera, la noticia comenzó a filtrarse por las grietas de Plainfield. Los vecinos, aquellos que habían aceptado la ayuda de Ed para cuidar a sus hijos o para arreglar sus cercas, se encerraron con doble cerrojo. El miedo ya no era un concepto abstracto. Tenía nombre, apellido y una dirección postal. Se dieron cuenta de que el hombre que les traía carne de venado de regalo, después de sus supuestas cacerías, nunca había ido realmente al bosque. En la granja, el inventario de lo atroz apenas comenzaba. Los investigadores encontraron un tambor hecho con piel humana y una caja de zapatos que contenía los órganos genitales de las mujeres que faltaban en los pueblos cercanos. Pero lo más perturbador no era lo que Ed había recolectado, sino lo que estaba construyendo. En un rincón del cobertizo, cerca del cuerpo decapitado de Bernice, hallaron un traje completo. Chaleco, pantalones y una máscara con cabello largo y canoso. Ed no solo quería recordar a los muertos, quería convertirse en ellos, quería volver a ser su madre. El viento de Wisconsin arreció, golpeando los coches de policía estacionados en el camino de entrada. Los hombres que salían de la casa tenían los ojos vacíos, el rostro pálido bajo la luz de la luna. Sabían que, aunque quemaran la casa hasta los cimientos, el suelo de Plainfield ya estaba maldito. Las raíces de los árboles habían bebido de lo que Ed enterraba y desenterraba en el cementerio local, bajo el amparo de las sombras. A las 4 de la mañana, un oficial encontró un pequeño frasco en la repisa de la cocina de Cain. Contenía una lengua humana conservada en sal. Al lado, un cuaderno con anotaciones meticulosas sobre la anatomía femenina y el ciclo de la luna. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, pero clara, decía: «Hoy el frío ha llegado para quedarse». Mientras tanto, en la celda, Ed cerró los ojos y comenzó a tararear una vieja canción de cuna, ignorando el peso de las cadenas y el horror que había dejado atrás, esperando pacientemente a que la nieve cubriera, una vez más, el rastro de sus pecados. El sheriff Ardsley sentía que el aire de la sala de interrogatorios se espesaba con cada palabra de Ed. El olor a tabaco rancio y café frío no lograba enmascarar esa otra fragancia invisible que parecía emanar de los poros del detenido, un aroma dulzón, metálico, a tierra húmeda y olvido. Slay golpeó la mesa con los nudillos, buscando una grieta en la armadura de aparente inocencia del hombre frente a él. «Dime, Ed, ¿cuántas veces fuiste al cementerio de Spirit Memorial?», preguntó el sheriff con una voz que vibraba por la falta de sueño. Ed ladeó la cabeza,
observando una mota de polvo que flotaba en el haz de luz de la lámpara. Sus labios finos se curvaron en una expresión de esfuerzo mental, como si intentara recordar el precio de un saco de grano. 9 veces, creo, o tal vez 10, respondió con una naturalidad que helaba la sangre, pero solo cuando la luna estaba en la fase correcta. Sheriff, ella decía que la luz de plata purificaba la carne. Ella siempre sabía lo que era mejor. ¿Ella? ¿Tu madre? ¿Ed? Augusta lleva muerta casi 12 años. Al mencionar el nombre de su madre, los ojos de Jane se iluminaron con un brillo febril. Por un instante, la máscara de mansedumbre se deslizó, revelando una devoción fanática, una obediencia que ni la tumba había logrado romper. Ed se inclinó hacia adelante, ignorando el tintineo de las esposas contra el metal de la mesa. Ella nunca se fue del todo, susurró. El frío del suelo no puede detener una voluntad como la suya. Yo solo intentaba darle un lugar donde volver. Un recipiente digno. Mientras tanto, en la granja de los horrores, los peritos habían logrado forzar la puerta de una habitación que permanecía sellada con tablones clavados desde el exterior. Al entrar, el contraste los dejó sin aliento. Mientras que el resto de la casa era un vertedero de suciedad, restos humanos y objetos acumulados compulsivamente, el dormitorio de Augusta Gain estaba impecable. No había una mota de polvo sobre la colcha de encaje blanco. La Biblia descansaba sobre la mesa de noche, abierta en un pasaje sobre el juicio final. Era un santuario congelado en el tiempo, un oasis de orden en medio de la carnicería. Uno de los oficiales, un joven de apenas 22 años, sintió que las náuseas le vencían al notar un detalle sutil. En el centro de la cama, cuidadosamente colocada sobre la almohada, había una cabellera canosa cosida a un trozo de cuero cabelludo que no pertenecía a Augusta. Ed había estado peinando a su madre ausente con los trofeos de sus nuevas víctimas. En el pueblo, la histeria colectiva se propagaba como un incendio forestal. En la tienda de ultramarinos, las mujeres lloraban al recordar las bandejas de carne que Ed les entregaba con una sonrisa tímida. La idea de que habían alimentado a sus hijos con los restos de sus propias vecinas provocó que más de un hombre saliera al patio a vomitar hasta quedar vacío. La sospecha se convirtió en un veneno que contaminaba cada saludo y cada mirada. ¿Quién más sabía? ¿Cómo pudieron ser tan ciegos ante la oscuridad que palpitaba en el corazón de Plainfield? De vuelta en la comisaría, el interrogatorio tomó un giro aún más sombrío. Schley sacó una fotografía de Mary Hogan, la dueña de la taberna desaparecida 3 años atrás. ¿Ella también era para el traje, Ed? Gain miró la foto con una tristeza genuina, casi poética. Mary tenía una piel muy resistente, comentó, como un sastre evaluando una tela de calidad. Pero su espíritu era demasiado ruidoso. No como el de mamá, mamá era silenciosa como la nieve. El sheriff sintió un impulso violento de rodear el cuello de aquel hombre con sus manos, pero se contuvo. Sabía que Ed no veía el mal en sus actos. Para él, la profanación y el asesinato eran simples pasos en un proceso alquímico de reconstrucción familiar. A las 5:30 de la madrugada, un nuevo informe llegó desde la granja. En el sótano, oculto tras una pared falsa de adobe, habían encontrado una colección de sillas tapizadas con piel humana. Los respaldos imitaban la forma de torsos femeninos y los reposabrazos terminaban en dedos cuyas uñas habían sido pintadas de un rojo chillón. El horror no tenía fin. Cada rincón de la propiedad de los Gain era un testimonio de una mente que había renunciado a la humanidad para abrazar una mitología propia y sangrienta. Ed pidió un segundo trozo de tarta. Mientras masticaba con parsimonia, comenzó a hablar de las voces que escuchaba cuando el viento soplaba desde el cementerio. Decía que las voces le daban instrucciones precisas sobre cómo curtir la piel para que no perdiera su calidez. El secreto está en la sal y en la paciencia, explicó, limpiándose una migaja de la comisura de los labios.
Si te apresuras, la piel se agrieta. Y mamá no soportaría llevar algo que no fuera perfecto. El sheriff Schley salió de la sala un momento para respirar el aire gélido del pasillo. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos, pero solo pudo ver las cuencas vacías de la máscara que habían hallado en el cobertizo. Sabía que el juicio de Ed Gein no sería solo el juicio a un hombre, sino el enfrentamiento de toda una comunidad con el abismo que habían permitido crecer entre ellos, alimentado por el silencio y la falsa cortesía de los campos de Wisconsin. Afuera, la primera luz del alba comenzaba a teñir de un gris ceniciento el horizonte, pero para los habitantes de Plainfield, el sol ya no traía consuelo. El invierno de 1957 no sería recordado por las nevadas, sino por el descubrimiento de que el monstruo no vivía en el bosque, sino que tomaba el té en sus cocinas. Schley regresó a la habitación de interrogatorios, donde el aire se sentía más denso, cargado con el olor dulce de la tarta de manzana y el rastro metálico del miedo que emanaba de los propios oficiales. Gein había terminado su segundo trozo, y ahora limpiaba meticulosamente el plato con el dedo índice, llevándose las últimas migajas a la boca con una delicadeza que resultaba obscena. «Dime, Ed», comenzó el sheriff, sentándose frente a él y tratando de ignorar el leve temblor de sus propias manos. «¿Cuántas veces fuiste al cementerio? ¿Cuántas veces profanaste la tierra sagrada antes de empezar con Mary Hogan o Bernice Warden?» Ed ladeó la cabeza, entornando los ojos como si buscara un recuerdo lejano entre las sombras de su memoria. «No sabría decirle una cifra exacta, sheriff. Perder la cuenta es fácil cuando la luna brilla tanto sobre las lápidas. Fui muchas veces, quizá unas 40 noches en total, pero no siempre me llevaba nada. A veces solo me sentaba allí, sobre la hierba helada, y esperaba a que ellas me dijeran si estaban listas para volver a ver la luz». Mientras Gein hablaba, un nuevo mensajero entró en la comisaría. Era un joven agente, con el rostro pálido y la mirada vidriosa, que traía consigo una caja de madera que habían recuperado del cobertizo de herramientas. Al abrirla sobre la mesa de pruebas, el silencio se volvió absoluto. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda, se encontraban 9 máscaras de piel humana, curtidas con una pericia técnica que desafiaba la lógica. Tenían los labios pintados y los ojos preservados con tal cuidado que parecían observar a los presentes desde el otro lado de la muerte. «Esa es la tía de los Sullivan», susurró uno de los agentes, reconociendo el rasgo distintivo de un lunar cerca de la comisura de los labios de una de las máscaras. «Dios nos perdone, todos fuimos a su entierro hace 2 años». En la sala de interrogatorios, ajeno al revuelo exterior, Ed continuaba su relato con una voz monótona, casi hipnótica. «La piel es un vestido muy caprichoso, sheriff. Si no se trata con el respeto que merece, se vuelve rígida y fría. Yo quería que mamá volviera a sentirse cálida. Quería entrar en ella. Entiende, ser ella para que ella pudiera ser yo. Así nunca volvería a dejarme solo en esa casa tan grande». Schley sintió una náusea profunda, la imagen de aquel hombre menudo y de apariencia inofensiva, vistiéndose con los restos de las mujeres del pueblo para deambular por los pasillos de su granja bajo la luz de las velas. Era una visión que sabía que lo perseguiría hasta la tumba. «¿Y los órganos, Ed?», preguntó Schley con la voz rota. «Encontramos cajas en el sótano, corazones, hígados. ¿Por qué los guardabas?». Gein sonrió de nuevo, una expresión de modestia que helaba la sangre. «Eran ofrendas para el altar. Mamá siempre decía que el cuerpo era un templo, pero ella no sabía que los templos pueden reconstruirse con piezas de otros. Usé 4 corazones para los pilares del rincón de oración. Los demás, bueno, la tierra de Plainfield es dura y el invierno es largo. Hay que alimentarse de lo que uno tiene a mano». Afuera, la noticia del hallazgo de los cuencos fabricados con cráneos humanos y el cinturón hecho de pezones femeninos
había comenzado a filtrarse a los periodistas que aguardaban en la entrada. El caos se apoderaba de la pequeña localidad. Las familias se encerraban en sus casas, atrancando puertas que nunca antes habían necesitado llave, mientras los hombres se armaban con escopetas, temiendo que la oscuridad de Gain no fuera un caso aislado, sino una infección que hubiera alcanzado a otros vecinos. Cerca de las 7 de la mañana, un equipo de forenses, llegados desde Madison, entró en la granja. Al mover un viejo armario en el dormitorio de Augusta Gain, la única habitación de la casa que se mantenía impecable, sellada como un mausoleo, descubrieron que las paredes no estaban empapeladas, sino recubiertas con finas láminas de piel humana que habían sido estiradas hasta que eran casi translúcidas. Cuando la luz de las linternas pasaba a través de ellas, la habitación se teñía de un color ámbar enfermizo, revelando las venas y los poros de las mujeres que una vez habían caminado por las calles de Plainfield. Ed Gein bostezó levemente y miró por la pequeña ventana de la comisaría. «Va a ser un día despejado», comentó con naturalidad. «Es una lástima. Las sombras ayudan a que las cosas encajen mejor. ¿Cree que podré tener otro trozo de tarta más tarde? Me ayuda a pensar en lo que falta por contarles. Todavía no han encontrado el cobertizo de las manos, ¿verdad?» El sheriff Slay sintió que el aire se volvía sólido en sus pulmones, una masa densa que le impedía respirar con normalidad. Se levantó de la silla con un movimiento brusco, haciendo que las patas de madera chirriaran contra el suelo de linóleo, un sonido que en el silencio sepulcral de la sala pareció el grito de un animal herido. Salió de la habitación sin mirar atrás, ignorando la expresión de serena expectación que Ed mantenía en el rostro. En el pasillo, el humo de los cigarrillos de los otros agentes formaba una neblina azulada. Slay se acercó al radiooperador y con una mano temblorosa le arrebató el auricular. «Aquí Slay», dijo, y su propia voz le resultó extraña, como si perteneciera a un hombre mucho más viejo. «Que el equipo de Madison se dirija de inmediato al cobertizo que está detrás del silo. Sí, el que tiene la puerta reforzada con tablones de roble. Tengan cuidado. Gein dice que allí están las manos». La respuesta al otro lado fue un silencio cargado de estática que duró varios segundos antes de que un escueto entendido cerrara la comunicación. Mientras tanto, en la granja, el doctor Hendershot, el forense principal, caminaba por el patio embarrado. El sol de la mañana empezaba a calentar la escarcha, provocando que un vaho fétido se elevara desde la tierra removida. Al llegar al cobertizo mencionado, dos oficiales forzaron la cerradura con una palanca. Al abrirse las puertas de par en par, el olor los golpeó como un mazo físico, una mezcla de productos químicos de curtido, grasa rancia y algo dulzón que recordaba a la fruta podrida. Lo que encontraron dentro desafiaba a cualquier intento de racionalización. No eran solo manos. Eran docenas de ellas, dispuestas con una simetría maníaca. Algunas habían sido clavadas en las vigas del techo en actitud de oración, mientras que otras, cuidadosamente disecadas, servían como pomos para los cajones de un viejo aparador de herramientas. En el centro de la estancia colgaba una suerte de carillón de viento fabricado con huesos de dedos humanos, que tintineaban suavemente con la corriente de aire, produciendo un sonido cristalino y macabro. «Dios Todopoderoso», susurró uno de los oficiales, retrocediendo hasta tropezar con un barril de madera. Al inspeccionar el contenido del barril, el forense encontró restos de salmuera. Dentro, sumergidas para su conservación, reposaban 10 manos izquierdas, todas con las uñas pintadas de un rojo intenso, el mismo tono que Mary Hogan solía usar en la taberna antes de desaparecer hacía 3 años. De vuelta en la comisaría, Ed Gein observaba a través del cristal reforzado cómo el sheriff regresaba a la sala. Slay se sentó de nuevo, apoyando los codos en la mesa y hundiéndose la cabeza entre las manos. «¿Por qué las manos, Ed?»,
preguntó Slay con un hilo de voz. ¿Por qué no podías dejarlas descansar en paz? Ed ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera de una ingenuidad enternecedora. Las manos son las que hacen el trabajo, sheriff. Mamá decía que las manos ociosas son el taller del diablo. Yo quería que ellas siguieran trabajando para mí. Las de la señora Hogan eran especialmente hábiles para pelar manzanas. Pensé que si las conservaba de la manera adecuada, tal vez su destreza se quedaría en la madera del cobertizo. Es una cuestión de transferencia, ¿entiende? La energía no muere, solo cambia de guante. El hombre menudo hizo una pausa y se lamió los labios secos. ¿Sabe qué es lo más curioso? Continuó Gain, bajando el tono de voz como si compartiera un secreto de alcoba. A veces, por las noches, cuando el viento sopla desde el norte, las manos del cobertizo empiezan a rascar las paredes. Es un sonido suave, como el de un ratón tras el tabique. Al principio me asustaba, pero luego comprendí que solo intentan encontrar el camino de vuelta a sus dueñas. Pero no pueden, claro. Yo soy su dueño ahora, soy el guardián de sus caricias. Afuera, en las calles de Plainfield, el pánico se había transformado en un silencio gélido. Los vecinos se observaban unos a otros a través de las cortinas, preguntándose cuántas veces habían aceptado un trozo de carne ahumada de manos de Ed, o cuántas veces le habían permitido entrar en sus cocinas para reparar un grifo. La sospecha era un veneno que corría por las venas del pueblo. Si aquel hombre que había ayudado a cargar ataúdes y había cuidado de los hijos de los demás era capaz de tales atrocidades, ¿qué secretos esconderían los sótanos de las demás granjas? Un grupo de hombres, armados con rifles de caza y rostros, desencajados por el odio y el miedo, se reunió frente a la ferretería. No buscaban justicia, buscaban una purificación que la ley no podía ofrecerles. En sus mentes, la granja de los Gain no era solo la escena de un crimen, sino un tumor que debía ser extirpado con fuego. En la sala de interrogatorios, ajeno a la turba que empezaba a formarse, Ed Gain cerró los ojos y empezó a tararear una vieja canción de cuna que su madre le cantaba cuando el invierno arreciaba. «Sheriff», dijo de repente, abriendo un solo ojo, «se le ha olvidado preguntarme por el cinturón». No el de pezones, ese era para los domingos. El otro, el que hice con las orejas. Hay 15 en total. ¿No quiere saber de quién era la 15ª? Porque esa no la saqué de ningún cementerio. Ella todavía estaba gritando cuando empecé a coser. Cada expediente cerrado es un recordatorio de nuestra fragilidad. Únete a la investigación. Memento mori.